Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien, espero que hayan tenido un bonito día hoy. Algo súper importante y que muchas veces nosotras olvidamos. Recordemos que el feminismo, sí es cierto, que el feminismo se escribe en plural porque hay muchos y se han dado batallas en ese campo. Pero recordemos también que el feminismo, como he mencionado, nació situado y es situado en mujeres burguesas, blancas, europeas, también gringas, pero acuérdense que es la misma vaina, migraron a los Estados Unidos, al norte global, como lo hicieron también con ese territorio ocupado por el Estado australiano y exportaron sus sociedades, ¿no? Replicando y reproduciendo esa lógica de colonialidad, de dueñidad, etcétera, etcétera. Y esto yo lo menciono porque también esas mujeres blancas empoderadas, y eso no hay que irnos hace 500 años, estoy hablando del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y también del siglo XX, o sea, ayer. Porque acuérdense que la colonización no solamente sí, empezó donde yo nací, cuando llegaron que se llamaba Babeque, esa isla se llamaba Babeque, Haití, ¿no? Y luego Colón le nombró la española porque según él se parecía. Empezó ahí, pero el colonialismo ha continuado y sigue continuando. El neocolonialismo sigue continuando. Apenas en el 2011 Sudán del Sur alcanzó la independencia. Y ustedes saben muy bien que se ha construido históricamente una lógica de medidas estructurales en términos económicos, ¿no? Donde se han construido centros y periferias y procesos de dependencia económica, que también son formas de imperialismo y neocolonialismo. Con todo eso yo lo que quiero decir es que las mujeres blancas feministas empoderadas de los países desarrollados han participado activamente en los procesos de colonización y se ha hecho muchísima historia y escritura sobre eso. Las mujeres blancas, por ejemplo, a finales del siglo XIX en Inglaterra, eran las principales que apoyaban la presencia y la colonización de la India, ¿no? En nombre de la liberación de las mujeres de la India. Y decían, pero ¿no ven el nivel de retraso que hay ahí? ¿Cómo creen que nos vamos a salir de ese territorio? No puede ser posible, ¿no? Creo que hay que continuar ahí porque esas mujeres nos necesitan. Y es lo que Chandra Mohanty en el 87, en 1987, ya venían muchísimas críticas, ¿no? Se cansa y comienza a hablar sobre ese colonialismo discursivo, político, ¿no? Que reproducen las mujeres blancas y feministas del norte global, empoderadas y liberadas, ¿no? Y que ese empoderamiento y esa liberación feminista del norte global se utilizaba como un instrumento colonialista para poder, pues, colonizar, valga la redundancia, estos territorios, ¿no? Entonces recuerden que no es como cuando dicen el feminismo siempre ha sido un movimiento emancipador y libertario. No, ¿cuál? Vamos a preguntarnos ¿cuál? ¿Dónde estamos hablando del chicano? Estamos hablando, no sé, ¿no? Pero hay que preguntarnos cuál. Y es porque justamente, gente, y es lo que Yudelkis Espinosa le llama razón feminista eurocentrada, y que se ha venido teorizando desde el feminismo negro, desde el feminismo tercermundista, desde el feminismo de color, ¿no? Sobre cómo la teoría feminista, que aquí podemos hacer un símil también, porque la teoría LGBT y queer, esta Jasmine Puar, cuando habla de homonacionalismo, ¿no? También se ha utilizado como una herramienta y un discurso político para declarar la guerra al terrorismo y hacer un desastre en Medio Oriente. Entonces es una teoría que está literalmente apoyando, ¿no? La invasión y la colonización de esos territorios en nombre de ese enemigo que se inventó Estados Unidos, que es el terrorismo, ¿no? Pero también eso lo hacen en nombre de que hay que ir, por ejemplo, el Estado de Israel, que es un aliado geopolítico estratégico de Estados Unidos, ¿no? Utiliza el discurso LGBT de ese tipo de organizaciones como Human Rights Campaign y ese tipo de organizaciones
para decir, hay que estar aquí presente porque nosotras tenemos que liberar, ay, como que esta luz me molesta, porque nosotras tenemos que liberar a los homosexuales palestinos, ¿no? Entonces eso mismo también se ha hecho con el feminismo y yo creo que cuando nosotras, y parece que es un tema lejos, que está ya muy lejos, ¿no? Pero es ese discurso, es ese feminacionalismo, en palabras de la Farri, ¿no? Y que se han dado siempre esos debates como la captura, la captura de como de lo subversivo de estos movimientos sociales por parte de esas instituciones gubernamentales, intergubernamentales y globales y todo eso. Pero ¿por qué yo estoy diciendo todo eso en relación a este video que vimos al inicio? ¿Cómo puede ser posible que morras feministas blancas, mexicanas, ¿no? Que neta, por tener esos lentes violetas de privilegio, son incapaces de ver lo complejo en cómo funciona el mundo? Y todo eso yo lo digo, gente, porque yo estoy disputando sentidos y narrativas, ¿no? Porque al final una se topa con esos reels y dice, ¡ay, maravilloso! Claro que o sea, no ser feminista es igual a ser un ignorante. Ustedes saben lo que es eso. ¿Cómo le dices tú, no sé, a todas esas mujeres que quizás no son feministas, bueno, que me consta que muchas no lo son, que están literalmente luchando por la vida y luchando por el cuerpo como territorio, el cuerpo como vida, que no son feministas y que están luchando y que están conformando, no sé, como las bordadoras, los colectivos de madres buscadoras, ¿no? O esas mujeres que literalmente no lo son y están defendiendo la tierra y el territorio, o que son mujeres, no sé, como por ejemplo esta Aura Cumes, ¿no? Que no es feminista porque también cree que el feminismo es una teoría moderna y blanca, ¿no? Y que se nombra antipatriarcal y se nombra anticolonial y se nombra decolonial y que construye procesos de lucha súper potentes desde ese lugar. Todas esas mujeres y todas, bueno, yo incluyéndome, muchísimas otras, que luchamos desde otras coordenadas, con otros referentes, que no es Virginia Woolf, que no aspiramos a tener una habitación propia con $1 millón, ¿no? Que escribimos, como decía la Audre Lorde en el camión, o la Gloria Saldúa, ¿no? Cuando escribió esta carta, de una carta a las tercermundistas, y no me acuerdo el título, pero que decía, bueno, le escribo esta carta, seguro tú que estás ahí, no sé, en tu casa sin luz, sacudiéndote los zancudos, o que te estás moviendo con tus niños de camino al trabajo, en el camión, en el transporte público, y que no tienes otro tiempo, y que, no sé, como que está encontrando en la escritura una forma también de liberación. Parecería que toda esa gente es una gente bárbara, una gente incivilizada, una gente inculta, una gente no inteligente, o sea, lo peor, porque no es feminista. Y yo creo que eso es una violencia que hace mucho el feminismo. Cuando la gente dice de que el Latinoamérica y el futuro será feminista, no será, eso se llama racismo. Eso se llama racismo. Claro que no tenemos que ser feministas para soñar y construir horizontes de vida desde otros lugares del mundo. No necesariamente tenemos que nombrarnos feministas para una ser antipatriarcal, anticolonial, anticapitalista. Hay muchísimas filosofías y muchísimos saberes y muchísimos, citando a mi compa Alessante, corposentires, desde donde nos situamos y desde donde hablamos y desde donde escribimos y desde donde teorizamos, sin necesidad de referenciarnos como una teoría que es blanco occidental. Porque ese discurso van y se lo dan a personas que seguro no tienen ni puta idea lo que es pasar hambre en la vida, lo que es luchar por la tierra y el territorio, lo que él está en procesos de organización colectiva, la complejidad de todo, y dicen, ay, el que no es feminista es un ignorante, porque para esa gente, para esa gente blanca, para esa gente que esté en su burbuja, la única opresión para esas morras es que son mujeres que han vivido sexismo, ¿no? Y que la han discriminado por ser mujeres. Y no tienen idea lo que significa posicionarse desde otras coordenadas del mundo. Entonces, dejo este video aquí y hago una segunda parte.